Bueno, hermanos, llegamos al último capítulo de la primera parte del libro de Daniel. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos el libro de Daniel, les dije que el libro de Daniel estaba dividido en dos partes iguales. Tiene 12 capítulos. Los primeros 6 capítulos corresponden a la vida de Daniel. O sea, es como una síntesis de la vida de Daniel, de los eventos más importantes que marcaron su vida. Y la segunda parte es un compendio de las revelaciones y de las profecías que Dios le dio a Daniel durante su vida. Es decir, que del capítulo 1 al capítulo 6 encontramos una biografía de Daniel. Y aquí termina esa biografía de Daniel. En la última clase donde estuvimos, vimos la caída de Babilonia. Vimos cómo a Nabucodonosor lo sucedió un joven Belsasar, imprudente, irreverente, profano, que retó a Dios, que se burló de Dios, que profanó las cosas sagradas de Dios, que pasó por encima del testimonio que dio su padre Nabucodonosor, que pasó por encima de todo el legado espiritual y cultural que le había dejado su padre y que violó toda norma de piedad. Y en una sola noche, este hombre fue condenado por Dios. En una sola noche, él cayó y el reino de Media y de Persia intervino. El palacio de Babilonia estaba sitiado, hicieron un hueco. Ellos estaban, bueno, algo que de pronto no les conté, y es que es algo muy interesante cómo cae Babilonia. Los muros de Babilonia son inexpugnables y ellos al interior de esos muros y al interior de su palacio, pues como lo explicábamos en la última clase, tenían una fiesta, más que fiesta, una orgía, un bacanal, no sé qué nombre ponerle a eso, donde ya tenían muchos días de estar en ese son, y ellos estaban completamente desprevenidos. Ellos les habían dicho, ellos ya habían sido informados de que los ejércitos de Media y de Persia se aproximaban, pero el rey Belsasar era un hombre que solamente estaba entrenado para tomar, para para la fiesta, para la gula, o sea, era un hombre que no tenía nada de sabiduría ni de temor de Dios. Y él estaba completamente confiado en los muros de Babilonia, porque los muros de Babilonia eran un orgullo para ellos, eran unos muros inexpugnables. Y resulta que Babilonia estaba fundada a orillas de un río, y parece que la manera, los estudiosos, esto ya no es un relato bíblico, sino más bien un relato histórico de los historiadores de aquella época, decían que la manera como invadieron Babilonia fue bifurcando el río que corría alrededor. Lo desviaron y comenzaron a cavar silenciosamente por debajo, y la invasión, o sea, la forma como se introdujeron dentro de los muros de Babilonia fue de una forma subterránea. No tuvieron que derribar los muros, sino entraron por el subterráneo, por el fondo, a través del río. Entonces, eso fue algo que no lo esperaban, y pues los medos y los persas, si bien no era una cultura tan sabia y tan brillante como la cultura babilónica, eran mucho más numerosos, Recuerden que Babilonia está representada en la estatua del sueño de Nabucodonosor, está representada por una cabeza de oro, pero Media y Persia, o el imperio medo-persa, que es una coalición entre Media y Persa, está representado por el pecho y los brazos de plata, que simbolizan a Media y a Persia, y que por supuesto en proporciones el pecho de una figura humana y los brazos es proporcionalmente mucho más ancho, y así era. Los ejércitos de Media y de Persia eran muchísimo más numerosos que los ejércitos de Babilonia, y abrazaban como abraza un oso. Por eso es que el animal que representa a los medopersas es
oso. Bueno, después de la caída del imperio babilónico, se levanta el imperio persa y este relato que tenemos aquí en el capítulo 6 del libro de Daniel, encontramos un suceso en la vida de Daniel, siendo ya él un anciano, tiene mucho más de 80 años, es un hombre anciano, es un hombre lleno de sabiduría, es un hombre que ha crecido mucho en el conocimiento de Dios y pues que se ha forjado un carácter a base de disciplina, a base de entrega y de una fidelidad intachable al servicio de Dios ahí en Babilonia. Este suceso es el último suceso que se narra en la vida de Daniel y vamos a leer entonces los primeros 4 versículos en la historia que tenemos aquí. Vamos todos a Daniel capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y lo primero que encontramos aquí es bien impactante acerca de Daniel, y es que acaba de llegar Darío, acaba de llegar el rey de Media, comienza a instalarse y a organizar el imperio, ¿cierto? Y él inmediatamente detecta la sabiduría, pero no solamente la sabiduría, porque recuerden que aquí dice claramente que el objetivo de establecer estos sátrapas era que estos sátrapas le diesen cuenta al rey para que él no fuese perjudicado, o sea, para que él no fuese traicionado, para que no hubiese alguna revuelta. O sea, es un reino que se está levantando sobre las ruinas de otro reino, entonces puede haber brotes de sublevación en contra del nuevo imperio, en contra del nuevo reinado. Entonces se requiere gente que no solamente sea competente, competente intelectualmente, competente en sus destrezas administrativas, sino que se requiere que sea gente confiable. Confiable. Y eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros podemos darle a este pasaje una cantidad, hermanos, una cantidad de aplicaciones. Este pasaje es tremendo en toda la riqueza de enseñanzas que tiene para nuestras vidas. Si tú quieres llegar alto en la vida, si tú quieres prosperar en la vida, no solamente tienes que estar preparado intelectualmente, no solamente tienes que ser competente en tu destreza, no solamente tienes que tender a hacer las cosas con excelencia. Escúchame bien, eso es importante para prosperar. Es importante para prosperar que tu trabajo sea hecho con diligencia, con excelencia. Es importante para prosperar que tú seas una persona competente, que tú seas una persona estudiosa, que tú seas una persona que esté preparada y capacitada para hacer las cosas. Pero eso no es suficiente, porque puedes ser muy brillante, porque puedes ser muy competente, porque puedes hacer las cosas bien, pero puedes no ser confiable, no ser confiable. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta los que trabajan en una empresa, los que elaboran un trabajo, los que prestan un servicio, los que tienen un ministerio en una congregación, los que tienen un cargo en algún departamento. No solamente pregúntate si eres competente, pregúntate si eres confiable, confiable. Miren, Daniel acaba de ver un gobierno caer y nosotros vimos a Daniel cómo él estableció un vínculo afectivo y de respeto con un impío.
Escuche bien, Daniel, nosotros lo pudimos ver. Si usted leyó bien los primeros 5 capítulos, los primeros 4 capítulos, si usted vio cómo Daniel interactuaba con el rey Nabucodonosor, usted tuvo que haberse dado cuenta que siendo Daniel un hombre íntegro, que nunca falló en el testimonio de Dios, o sea, que nunca negoció con sus creencias, ni con su fe, nunca negoció el adorar a Dios y el ponerlo por encima de cualquier cosa, pero así pudo ser un hombre confiable, un hombre que sirvió fielmente a un emperador impío, que por ser impío, Daniel no lo traicionaba. Por ser impío, Daniel no murmuraba acerca de él. Porque era un impío, Daniel no estaba planeando una revuelta en contra de él. ¿Por qué? Porque es que Daniel conocía el principio de la autoridad, que es un principio que nosotros los latinos, los colombianos, desconocemos. Y como nosotros desconocemos ese principio de autoridad, nosotros actuamos en unos niveles de rebelión que son satánicos, aunque nosotros en nuestra fe seamos hijos de Dios, pero nos movemos, escuche bien, nosotros nos movemos en dimensiones satánicas cuando nosotros no sabemos identificar la autoridad y nos centramos en sacar a relucir los errores de la autoridad. Por favor, estamos hablando de Nabucodonosor, un hombre pagano, un hombre arrogante, un hombre altivo, y Daniel siempre lo honró, siempre lo respetó. Es más, Daniel aparece estableciendo un vínculo no solamente de respeto, sino de afecto hacia este rey. Y eso era lo que Nabucodonosor sentía, eso era lo que Daniel le transmitía. Yo quiero preguntarte dónde tú estás. Tú tienes la capacidad de identificar la autoridad, porque en todo lugar donde tú estás hay una autoridad, en todo lugar. En todo lugar, en la casa donde vives, en la empresa donde trabajas, en la iglesia donde te congregas, en el país al cual perteneces, en todo lugar hay autoridad, y la pregunta es, ¿tú eres una persona confiable para la autoridad? Escucha bien la palabra, confiable. Esas son características de un espíritu superior. ¿Qué dice la escritura aquí? Que Daniel tenía un espíritu superior que hacía que el rey de Media, Darío, que acababa de llegar, sintiera que ese hombre era digno de su confianza, que podía estar confiado en Daniel. Tenemos que pensar en esto, Ser confiables es parte de tener un espíritu superior. Y oye bien lo que dice aquí, en el versículo 3, que me parece uno de los versículos más impactantes, el que más me cuestiona. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y no está hablando del Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu Santo. Dios nos ha dado a todos el Espíritu Santo por haber creído en el Señor Jesucristo. Pero cada hombre es un ser tripartito. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte más fácil de identificar porque es lo visible. A través del cuerpo nosotros percibimos al mundo, percibimos las cosas, tocamos las cosas externas. Pero también tenemos un alma. La parte del alma es la parte donde reside el yo, donde reside mi ego. El yo es el que odia, el que se resiente, el que se amarga, el que se deprime. La parte del alma. Recuerden, el cuerpo es con lo que yo toco, con lo que yo veo, con lo que yo hablo, con lo que yo me expreso, con lo que yo percibo el mundo exterior. Pero la parte del alma, es la parte de mi ser con la que yo me percibo a mí mismo. Es la parte del yo, ese es el alma, es la parte del yo, la parte con la cual
odio, me enojo, la parte donde residen mis pasiones, mis ambiciones, mis caprichos, mis pataletas, ahí es donde siento enojo, ahí es donde siento depresión, ahí es donde me decepciono, ahí es donde están las heridas, ahí es donde está la carne, en esa alma, en esa alma. Pero el ser humano fue creado no solamente con cuerpo y alma, fue creado con espíritu. Y el espíritu es la parte más sublime del ser humano, es la parte más alta, es la parte más espiritual. ¿Por qué? Porque a través del espíritu es que podemos percibir a Dios, a través del espíritu es que podemos percibir los valores, es que podemos percibir las perfecciones de Dios. Por ejemplo, nosotros no conocemos a nadie que sea 100% puro, pero nosotros sí tenemos en nuestro espíritu una concepción de lo que es la absoluta pureza, y nosotros decimos, absoluta pureza es solamente algo del carácter de Dios. ¿Dónde tenemos esa percepción de lo que es completamente puro, completamente verdadero, completamente justo? Esa percepción reside en nuestro espíritu, no reside en nuestra alma. En nuestra alma nosotros percibimos es el pecado, la amargura, la pasión, la codicia, el deseo, el egoísmo. Todo eso está centrado en el alma, pero en el espíritu está esa capacidad de entrega, de abnegación, de sacrificio, de altruismo, de buscar el bien de los demás, de sacrificarme por los demás. La parte del espíritu es la parte en la cual está la imagen de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el hombre espiritualmente está muerto por sus delitos y pecados. O sea, que no tiene la capacidad de percibir a Dios. El espíritu es la parte del ser humano con la cual percibimos a Dios, con la cual percibimos a Dios. Y el hombre fue creado para que la parte más alta, más grande y más sublime de él, que es el espíritu, fuese la parte que lo gobernara. O sea, que fuese con mi espíritu, que yo viviera mi vida y que yo tomara mis decisiones. Pero cuando el ser humano pecó, empezó a sentir con su alma. Por ejemplo, la Biblia dice que Eva miró el fruto prohibido y le pareció que era codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, el yo. Le pareció que era delicioso al paladar, placer para mí. Le pareció que la iba a hacer parecida a Dios, o sea, que le iba a dar como un ascenso, o sea, todo centrado en el yo. Y a partir de la tentación y de la caída, el ser humano se volvió una persona almática, almática. Es decir, nosotros nos guiamos por lo que sentimos. Si me siento feliz, entonces digo, esto es bueno porque yo me siento feliz. Si me siento triste, digo, ay, no, hoy estoy triste, hoy no voy para allá porque estoy triste. O sea, me dejo gobernar por mis pasiones, me dejo gobernar. ¿Y qué sucede? Que en la parte del espíritu está la sede de la voluntad. La voluntad es la capacidad de decidir hacer lo correcto, aún a pesar de cómo yo me siento. Por eso la voluntad es lo más alto del ser humano. Por eso fue que Daniel pudo salir adelante, porque él tenía un espíritu superior. Tener un espíritu superior es tener la capacidad de tomar las decisiones, no basado en cómo yo me siento. Ay, hoy no voy a orar porque estoy aburrido, cansado y deprimido. Ay, no, yo no voy a seguir en esa relación porque esa persona es insoportable. Ay, yo no voy a hacer esto porque no me siento bien. O sea, completamente almático. El ser humano se convirtió en una persona almática. Ay, las alabanzas, o sea, les pongo un ejemplo. Cuando estamos en la adoración, y si siento un frío, si siento un calor, si siento un temblor, si la alabanza me hizo llorar, yo digo, ahí estaba la presencia de Dios. Pero si yo no siento nada, no siento frío, no siento calor, yo doy por sentado que no estaba Dios. Pero cuando el hombre es espiritual, el hombre puede estar convencido de la presencia de Dios.
no importa si siente o no siente. El hombre espiritual cree en Dios aún a pesar de lo que siente. El hombre almático solamente cree en Dios cuando siente, cuando siente. Y la fe no es por vista, la fe es por la palabra de Dios, o sea, por una convicción interna en mi espíritu, en lo más profundo y lo más excelso de mi ser, que es mi espíritu. Cuando dice que había un espíritu superior, se está refiriendo a un hombre que tiene una voluntad recia, forjada, a un hombre de disciplina, a un hombre de integridad, a un hombre de carácter, a un hombre confiable, confiable, un hombre que sabe que no va a cambiar, que no va a aparecer de pronto por ahí haciendo pucheros, que no va a entrar en un proceso de depresión, que de pronto un día no te llama, no te saluda, no te contesta, te mira feo, no sabes qué sucedió, no sabes qué pasó, hay que preguntarle y no te va a decir la verdad, va a dar unos rodeos. No, este es un hombre confiable, que mira de frente, que no se guía por sus emociones, que se guía por las convicciones que tiene acerca de Dios, no acerca de sí mismo, sino acerca de Dios, porque con el Espíritu conocemos a Dios. Entonces, hay dos cosas importantes que tiene un hombre con un espíritu superior, y es que tiene, este Daniel tiene capacidades administrativas unidas a una gran integridad que produce una sensación de confianza. Los reyes se sienten que están con una persona íntegra, con una persona que no los va a defraudar, con una persona que no los va a traicionar, con una persona que no va a hacer trampa, con una persona que no se... Y eso se siente. Cuando en usted hay espíritu, usted mira de frente y habla claro. Mira de frente y habla claro. Y repito, esto tiene mucho que ver con el reconocimiento de la autoridad. Daniel sabe que Darío de Media está puesto allí por Dios, y tiene que respetarlo y honrarlo porque es Dios el que lo puso allí. Entonces, es un asunto, hermanos, que es una vivencia que tenemos que nosotros examinar, la vivencia de nuestro carácter. Repito, nosotros como latinos estamos tan contaminados de rebelión y murmuración contra todas las autoridades. Estamos contaminados. Yo también me involucro. Estamos contaminados. Que porque las autoridades son corruptas, son depravadas. Sí, hermanos, que no. Estamos buscando que un presidente cristiano, ¿quién ha dicho? ¿Eso de dónde lo van a sacar? ¿Eso de dónde van a sacar presidente cristiano? No hay. Nosotros lo que necesitamos es que sea Dios el que lo coloque para el bien de su reino. Nosotros lo que necesitamos es que tenga un mínimo de temor a Dios. El presidente cristiano, pues, es un milagro, ¿no? Pero, pues, entre los candidatos no hay ninguno cristiano, todos son impíos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orarle a Dios, porque cada hombre tiene un grado de impiedad, cada hombre tiene un grado de rebelión, y finalmente el que los quita y que los pone es Dios. Pero al que ponga Dios, nos tendremos que someter a todo lo que esos hombres hagan, y todo lo que esos hombres hagan en el poder nos va a afectar de alguna u otra manera. ¿Nos vamos a morir del hambre? No, porque Dios es nuestro sustento. No, Dios nos va a sustentar. Quede quien quede, Dios nos va a sustentar. ¿Por qué? Porque somos su iglesia, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro proveedor. Pero todo lo que suceda nos va a afectar. Somos la iglesia, y nosotros tenemos que estar en pie de guerra, no en contra de las autoridades, no en contra de carne y sangre, sino en contra de las huestes y de los principados de maldad que hay en las regiones celestes, de rodillas, peleando como peleaba Daniel. Daniel no peleaba con Nabucodonosor, Daniel no peleaba con Belsasar, Daniel no peleaba con Darío de Media. Daniel peleaba de rodillas delante del trono de Dios por la restauración de Israel. Esa era la batalla de Daniel. Día y noche, escuchen esto, día, mañana, mediodía y tarde. 3 veces al día el profeta Daniel se postraba
abría las ventanas de su habitación que daban específicamente para el lugar donde alguna vez había estado el templo de Jerusalén. Y con base en una palabra profética que nosotros conocemos claramente, que está en el capítulo 7 de Primera de Crónicas, 7:14, que en estos días nosotros lo hemos aprendido de memoria: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y todas estas cosas. Y una de las cosas que dicen los parágrafos, lo que Salomón profetizó en la inauguración de ese templo, en Segunda de Crónicas 7:14, era que cualquier hombre, o sea, que cuando Israel pecara, que cuando Israel cayera bajo las manos de sus enemigos, cualquier judío, cualquier israelita que se arrodillara con su rostro mirando al templo de Jerusalén, o sea, donde había estado ese templo. Mire qué grande fue la oración de Salomón. Usted puede revisar toda la oración, ir más allá de la porción que no sabemos de memoria y enfocar todo el capítulo y darnos cuenta toda la riqueza que contenía esa oración, porque es una oración profética. Y allí Salomón está haciendo algo así como un pacto con Dios, y Dios se está comprometiendo, y fue un compromiso porque Dios envió fuego, y ese día cayó fuego en el altar de Dios, y Dios aprobó todo lo que allí se dijo. Y dentro de esas oraciones decía que cualquier hombre, una vez que Israel hubiese ido a la cautividad, una vez que Israel hubiese caído, porque ahí decía: y si Israel cayera bajo su enemigo porque se apartara de Dios, y si Dios lo castigara, y dice: cualquiera que se postrara con su rostro mirando hacia este templo, a las ruinas de ese templo, porque había sido destruido ya, tú lo oirás desde los cielos. Y Daniel, con ese conocimiento claro que tiene de las Escrituras, había desarrollado durante toda su vida, desde que llegó siendo un adolescente al reino de Babilonia, al palacio de Babilonia, desde que llegó siendo un adolescente, Daniel 3 veces al día se postraba y oraba, no pidiéndole a Dios nada personal, nada personal. Daniel no pedía nada personal. Daniel pedía que la honra, el nombre y la gloria de Dios que estaba representado en Jerusalén fuese vindicada, que el pueblo de Dios fuese restaurado, pero para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en una de las oraciones que Daniel hace, que es un gran intercesor a favor de su pueblo. Así que si nosotros queremos ser buenos intercesores a favor de nuestra nación, pero primeramente a favor de la iglesia, porque no solamente tenemos que interceder por Colombia, tenemos que interceder por la iglesia, porque la iglesia también está mal. Si queremos ser unos buenos intercesores, tenemos que mirar a Daniel. Mañana, tarde y noche, 3 veces al día, clamando fielmente delante de Dios por la restauración de su pueblo, porque la restauración de su pueblo era la honra y la gloria del nombre de Dios. Y a eso dedicó toda su vida, y eso era más importante que su trabajo en el reino, que su fidelidad al rey y que su fidelidad a cualquier cosa, su fidelidad a Dios, su fidelidad a Dios. Entonces, esto es bien importante. Ahora, esa vida de integridad, escuche bien, esa vida de integridad, esa confiabilidad y esa excelencia que es claramente percibida por el rey Darío, es también clara y perceptible para todos los demás. Cuando usted es una persona íntegra, cuando usted es una persona confiable y cuando usted es una persona competente, los demás también se van a dar cuenta. Y cuando Dios tiene planes para levantarlos por causa de su competencia y de su confiabilidad, alrededor de usted siempre va a haber envidia. La envidia es un pecado invisible.
La envidia no es como robar, no es como mentir, no es como matar, no es como hablar de más, no, porque la envidia es algo que no se puede detectar. La envidia dice un proverbio que es como carcoma en los huesos, o sea que es algo que está por dentro del ser humano y usted no lo puede ver. Pero la envidia te va a llevar a hacer cosas que sí se pueden ver, como por ejemplo la envidia te puede llevar a la murmuración, la envidia te puede llevar a difamar a una persona, la envidia te puede llevar a hacerle un daño a alguien y ese daño se constituye como un pecado, pero realmente lo que hay que tratar es algo interno, un cáncer en el alma que se llama envidia. Cuando una persona es brillante, es competente, cuando Dios la usa, cuando Dios la bendice, cuando Dios la prospera, entonces también puede suceder que en el corazón de los que rodean a esa persona se desate esa envidia que los va a llevar a ponerle una trampa, a hacer un complot contra Daniel. Vamos a leer ahora el versículo 6 y el versículo 8. Dice, nos vamos a leer, perdón, desde el versículo 4, desde el versículo 4. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Aquí está el complot. Buscaron de qué cosa acusar a Daniel. Buscaron algún vicio. Mire qué interesante. Buscaron una falta o un vicio. Hay dos áreas en donde el enemigo te puede derribar. Si tienes alguna falta oculta o si tienes algún vicio. O sea, una falta es como un ilícito, como una trampa, como algo ilegal en tu vida privada, en tu vida personal o en el desempeño de tu trabajo. No sé, de repente tomas una plata de más sin permiso o de repente llenas un documento con una información falsa, cosas así que se podría llamar una pequeña falta. Por ahí te puede coger el enemigo. Pero además de eso, hay otras cosas que no son realmente faltas, sino que la Biblia los llama vicios. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, que tienes que mirar el celular tantas veces al día, que tienes que verte un programa de televisión y que cuando el programa comienza se te olvida todo, no soportas a nadie, nadie te puede estorbar, o un vicio con la comida, o un vicio con alguna bebida, o un vicio de comprar cosas, o un vicio de visitar algunos lugares. Vicios son cosas que realmente no son malas, pero que no puedes vivir sin hacerlas y que las haces con mucha frecuencia y que no dejas de hacerlas. Entonces, son dos cosas por las cuales el enemigo te puede prender. Pero no fue hallado en Daniel ninguna falta ni ningún vicio. Lo que sí encontraron es que encontraron fácilmente cuál era la pasión de Daniel, cuál era el Dios de Daniel, cuál era la fe de Daniel. Eso lo encontraron porque eso brotaba de su corazón.
Aunque él era intachable, aunque él era confiable, su fe en su Dios era algo que estaba marcado en todo lo que él hacía, en todo lo que él hablaba. Conocían esa fe de Daniel. Y dice, la única manera de que encontremos una falla es en lo tocante a su fe. Y descubrieron que él era un hombre de oración, un hombre de oración. Eso fue lo que encontraron, que el vicio de Daniel, entre comillas, era orar en la mañana, orar al mediodía y orar antes de dormir. Si hay algún vicio que debiéramos tener, debiera ser este. Algún vicio que nos haría grandes y algún vicio que traería gloria para la iglesia, sería el vicio que tenía Daniel, el vicio de orar a Dios 3 veces al día. Y se confabularon y fueron donde el rey y utilizaron las armas del maligno. Las armas del maligno son la adulación, El labio que adula, el labio lisonjero, es un labio que está siendo utilizado por Satanás. Entonces lo adularon y le dijeron, vive rey, queremos que durante un mes nadie adore a otro Dios, nadie invoque a otro Dios, que nadie invoque otro nombre diferente que el nombre tuyo. Le dieron el ego. Y el rey Darío no era un hombre 100% íntegro, no era un hombre que tuviese un espíritu superior, era un hombre 100% almático. El ser humano que es almático ama que lo adulen, ama que lo alaben, ama que lo sobornen. Cuando lo ignoran, le da rabia, se siente mal. Entonces, él cayó precisamente por ser tan almático, por tener ese ego tan sediento de reconocimiento, ese ego tan sediento de adoración, ese ego tan satánico que nosotros tenemos, ese ego diabólico. Y Darío cayó en la trampa porque ellos dijeron que todos los sátrapas se habían puesto de acuerdo, pero mintieron porque había un sátrapa que no estaba de acuerdo y ese era Daniel. Ese era Daniel. A Daniel nunca le consultaron nada, todo lo hicieron a su espalda. Pero vamos a mirar que este plan, escuchen bien, este plan que nosotros vemos como un simple plan de un grupo de envidiosos que no quieren que Daniel llegue al poder, que no quieren que Daniel sea colocado en la cúspide de la autoridad sobre ellos. Este complot para evitar el ascenso de Daniel no es algo solamente humano, no es algo solamente carnal, sino que es un plan satánico. ¿Por qué? Porque a través de este complot se iba a detener la oración por 30 días. Miren lo tremendo que hubiese sido para el reino de las tinieblas que Daniel y todos los demás dejaran de orar por 30 días. Impedir la oración por 30 días. Miren cuán importante y poderosa es la oración, que el diablo buscaba la manera a través de estos hombres envidiosos que son instrumentos suyos para sus planes, buscaba la manera de detener la oración de Daniel. Hermano, Daniel se pasó toda la vida orando. Llegó de aproximadamente 16 años a Babilonia y ya tenía 80 y pico de años. Tenía años orando. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado 3, 4 años? Y hemos perdido la fe o hemos perdido esa disciplina, hemos claudicado en nuestra disciplina, porque es que ya estoy orando, ya llevo como 5 años orando y no pasa nada.
Mire, Daniel tenía toda su vida orando. Y solamente a través de este capítulo es que podemos entender lo poderosa que era la oración de Daniel, que el diablo quería que cesara esta oración por lo menos por 30 días. Es como si Satanás dijera, déjenme en paz, quiero descansar 30 días. Cuán poderosa es la oración. Y yo quiero llamar aquí la atención de las madres que oran, de los padres que oran, de la persona simple y sencilla que piensa que su vida no tiene valor ni tiene sentido. Yo conozco hermanas que me dicen, pastora, yo oro por usted todos los días. Y yo me acuerdo de Daniel y le doy tantas gracias a Dios, porque es que yo estoy completamente segura de que el factor más importante para que yo esté de pie es la oración. Que el factor más importante para la extensión del reino de los cielos y sobre todo para la extensión de la palabra de Dios es la oración de aquellos que son fieles, de aquellos que no les parece que es insignificante orar. Creemos que estamos haciendo grandes cosas en nuestros trabajos. Creemos que estamos haciendo grandes cosas en nuestras empresas. Creemos que lo más importante es producir dinero, que lo más importante es el ascenso laboral. Miren, Daniel tenía todo el ascenso laboral que un hombre podía soñar. Daniel trabajaba en un palacio. Es como trabajar en el Palacio de Justicia. Es como trabajar en la Casa Blanca. Daniel trabajaba en un imperio. Era un diplomático. Era un hombre de autoridad. Era un hombre ocupado. Era un hombre con multitud de responsabilidades, pero para él lo más importante era su vida de oración. Ahí es donde está la grandeza del ser humano. Un hombre llamado Leonard Ravenhill escribió algo que se quedó grabado en mi corazón y siempre lo repito cuando estoy hablando de este tema. Dice, ningún hombre es más grande que su vida de oración. La grandeza de un creyente se mide con su oración. No se mide con el ministerio que tiene. No se mide con el cargo de la iglesia. Tú eres grande delante de Dios y la medida es tu cuarto de oración, tu nivel de oración. Ese es el metro con que te miden en el cielo. No importa si te adulan, no importa si te alaban, no importa si sales en la televisión, no importa si mueves las redes sociales, la grandeza de un creyente está en su vida de oración. Y la vida de Daniel es un testimonio de que cualquier hombre puede orar. Pero hoy en día nuestros trabajos son excusas para no orar. Parece que estamos todavía bajo el yugo de Faraón, que imponía cargas para que el pueblo llegara a casa cansado y no se pudiesen multiplicar. Cristianos acostumbrados a vivir sin orar. Cristianos acostumbrados a una disciplina sin sentido. Comer, dormir, trabajar. Comer, dormir, trabajar. Ese es el ciclo de la muerte. Es el ciclo del enfriamiento espiritual. Ese es el ciclo del diablo. Ese es el ciclo de Faraón. Comer, dormir y trabajar. Y la vida espiritual. Y el altar de la oración. Y la búsqueda del rostro de Dios. Y el ejercicio del poder. Miren que al diablo sí no le importa si ascienden a Daniel. Al diablo lo que realmente le importa es que Daniel no ore. Eso es todo. Es más, si el ascenso va a dañar su vida de oración, el diablo ayudará para que lo ascienda. Y lo que el diablo no quiere y lo que quiere conseguir a través de todos estos envidiosos es que simplemente Daniel deje de orar un mes de tinieblas, un mes de oscuridad, un mes en que se apague una lámpara
una lámpara que está iluminando la humanidad, y es la oración de Daniel, sobre sus rodillas, orando para que Dios restaure a Israel. Miren qué tremendo es esto. Este es el plan de las tinieblas. ¿Cómo reacciona Daniel? Vamos a mirar ahora la reacción de Daniel. Versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Para un momento en este versículo, porque es súper impactante la reacción de Daniel. Daniel no se enojó, Daniel no se amargó, Daniel no se rebeló contra los sátrapas, no formó un escándalo, ni tampoco cerró las ventanas de su cuarto. Escuche bien y piense en la integridad de Daniel. Daniel se entera de que hay un edicto. El edicto dice: nadie puede orar a ningún dios en todo el mes. Él pudo haberse dado cuenta que si el edicto tenía el sello del rey, no lo consultaron a él. Él pudo darse cuenta inmediatamente que habían pasado por encima de él. Él pudo darse cuenta que era un fraude, una trampa, un complot. Él pudo ir a hablar con el rey y decir: yo no estuve, a mí no me consultaron. Él pudo rebelarse, él pudo renegar. Y repito, lo otro que podía hacer era simplemente cerrar las puertas de su habitación y orar con la ventana cerrada. Pero no lo hizo. Continuó con su fidelidad, porque su vida de oración a su Dios era un testimonio para la humanidad. Porque así él oraba hacia Jerusalén. No se inmutó. Una vida de oración a toda prueba. Y él leyó el edicto y sabía, escuche bien, sabía que orar en ese mes era para él una sentencia de muerte, una sentencia de muerte. Y es que esto es lo que nos enseña Daniel aquí, que orar es algo de vida o muerte. Escuche, que es mejor morir que dejar de orar. Es mejor morir que dejar de orar. Porque dejar de orar es de verdad morir. Es de verdad morir. Orar es un asunto de vida o muerte. Es algo que no puede ser negociado. Es una lámpara que no se puede apagar. La oración es la vida del cristiano. Es el fuego de Dios. Es la luz de este mundo. No podemos dejar de orar, aunque orar nos cueste la vida. Aunque orar sea castigado con pena de muerte. No lo podemos dejar de hacer. Entonces, versículo 11, vamos a mirar lo que dice el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel,
y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Una de las cosas que vemos en esto es que, así como en la estatua que vio Nabucodonosor, la calidad de los metales va descendiendo, así también los reinos se van degradando en cuanto a la autoridad. Por ejemplo, Nabucodonosor fue un monarca absoluto, pero Darío no era un monarca absoluto. Por ejemplo, Nabucodonosor podía decir: voy a matar a alguien hoy, y de repente media hora antes decía: no, ya no lo voy a matar, porque él era la suprema autoridad. Él no tenía que consultar con ningún decreto, él no tenía que firmar nada, él hacía lo que él quería, era un monarca absoluto. Pero acá Darío es un hombre que pertenece a un reino que ha hecho una alianza. Media y Persia tienen una alianza y hay todo un conjunto de personas, y aunque él es la cabeza de esa alianza, él tiene que rendir cuentas y él tiene que regirse por unos parámetros que hay ahí. Entonces, al haber firmado ese edicto, estaba él amarrado, prácticamente estaba amarrado en sus propias leyes, por así decirlo. No podía hacer nada, aunque él en su corazón respetaba y amaba a Daniel. Vamos al versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren qué tremenda la frase que hay. La hay en el versículo 16. Dice: el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Y en el versículo 20, nuevamente, Darío le dice a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Qué tremendo saber que este rey sabe que Daniel no es un siervo suyo, sino un siervo del Dios Altísimo. Qué tremendo saber que este rey confía plenamente en Daniel, porque percibe su capacidad, su honestidad, su integridad, pero al mismo tiempo sabe que Daniel es un siervo de Dios. Y al mismo tiempo es testigo de que el servicio de Daniel a su Dios es un servicio continuo. Escuchen, continuo. Lo que el diablo quiere quitar de Daniel es la continuidad en su servicio, hacer que claudique, hacer que falle, hacer que caiga, hacer que tire la toalla, hacer que tenga esas épocas de depresión, de que, ay, no, yo tengo que tomarme unas vacaciones, yo tengo que parar con esto, mucho estrés, yo tengo que, no, no. Él es conocido como un siervo del Dios Altísimo, al cual continuamente sirve. Continuamente es la palabra clave, es decir, que no para de servir a Dios, que nunca lo han visto detenerse en su servicio a Dios. Y ese es el testimonio que Daniel está dando a toda la cultura, a toda la humanidad, un testimonio de continuidad en el servicio a Dios. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Somos percibidos así, como personas que continuamente, y no ocasionalmente, y no momentáneamente,
y no de vez en cuando servimos a Dios. A veces sí, a veces no. Aquellos tiempos en que yo servía a Dios, no. Continuamente sirves. Y le dice Darío, ojalá que ese Dios al que continuamente sirve, o sea, yo te veo y siempre estás sirviendo a Dios. Ojalá que ese Dios te pueda librar. Y precisamente así, tal cual fue, así como lo percibía Darío. Darío decía, yo no puedo librar a Daniel. Yo soy víctima de las leyes de Media y de Persia. Fui víctima de un complot. Me sedujeron, me cautivaron, me adularon. Caí por vanidoso. Caí en la trampa y ahora soy esclavo de mi propia vanidad. Ya no puedo hacer nada. Quizás el Dios de Daniel pueda salvarlo. Y así tal cual pasó, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Versículo 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Miren, el final de la historia es un final glorioso, un final donde fue Dios el que vindicó a Daniel. Podemos decir cómo se quedó callado, por qué no habló, por qué no cerró las ventanas, por qué no peleó, por qué no fue a reclamar. No, se quedó callado. Y no dice tampoco la Biblia que él haya llegado a la presencia de Dios a decir, Señor, mira el decreto que hicieron, mira la maldad. No, fue a orar por lo mismo que oraba. Dice, como solía hacerlo, una vida de oración definida, estable, firme. Y Dios lo honró, y Dios lo libró, y Dios lo vindicó. O sea, que Dios se vengó, porque así dice la palabra de Dios. No te vengues, mía es la venganza, dice el Señor. Y por último, vemos un testimonio que él ha dejado, el testimonio de Daniel. El testimonio de Daniel glorifica a Dios y cuando el testimonio de un hombre glorifica a Dios, Dios honra a ese hombre. Vamos al versículo 25. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, primero estaba el rey Darío en los primeros años del imperio y luego colocaron al rey Ciro, que era un persa. En todo este pasaje lo que vemos es un hombre que glorifica a Dios y que Dios se glorifica en él. Vamos entonces a pasar ahora a la segunda parte del libro de Daniel. Les comentaba, la segunda parte del libro de Daniel contiene todas las profecías, todas las visiones y las revelaciones que Daniel recibió durante toda esa vida, durante toda esa experiencia que él tuvo deportado en Babilonia y que ha sido relatada en los capítulos del 1 al 6 que hemos estudiado. Porque si miramos el último versículo del capítulo
del capítulo 6 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Parece que fue en esa época en que murió Daniel, en la época del reinado de Ciro el persa. Entonces, ahí termina pues la vida y las historias de Daniel, pero ahora comienzan los escritos de Daniel, las profecías de Daniel, las revelaciones de Daniel, lo que Daniel recibió de revelación. Si bien él oraba por la restauración de Israel, Dios le contestaba sus peticiones, sus oraciones, les contestaba con revelaciones, con visiones, mostrándole lo que iba a ser en el futuro. Entonces vamos a ver que esta parte del libro, que se titula Profecías de Daniel y está conformada por los capítulos del 7 al 12, tiene también 6 capítulos y vamos a mirar el primer capítulo de este libro de profecías de Daniel, que es el capítulo 7, que se titula Las 4 bestias. Vamos al capítulo 7 de Daniel y vamos a mirar la historia de las 4 bestias. Vamos a Daniel 7 y leemos del 1 al 8. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar y 4 bestias grandes, diferentes la una de otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Bueno, hasta aquí la visión de las bestias. Vamos a parar un momentico y vamos a mirar algo. Resulta que esta visión que está teniendo Daniel es exactamente la misma visión que tuvo Nabucodonosor en el sueño, representado con una estatua. Es la visión de 4 reinos que estarían sobre la tierra. De hecho, estando en el capítulo 7, nosotros podemos ver el versículo 17 y 18 es una síntesis del significado de esta visión. Daniel 7, versículos 17 y 18 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces, ahora Daniel va a tener, escuchen bien, una visión propia. En aquella visión de la estatua, Daniel simplemente interpretó el sueño, pero el sueño le fue dado a Nabucodonosor. ¿Cómo le fue dado a Nabucodonosor el sueño de los 4 reinos que iban a ser destruidos por el reino eterno del Señor Jesucristo? Con una estatua que tiene cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro. Esta estatua es derribada por una piedra cortada de manera sobrenatural que se abalanza sobre la estatua, que derriba por completo la estatua y que luego esa piedra se convierte en un monte eterno que es el reino del Señor Jesucristo sobre la tierra. Ahora,
Si nosotros recordamos esa estatua, que fue un sueño de Nabucodonosor, vamos a recordar algo. Recuerden que cuando Daniel le interpretaba el sueño a Nabucodonosor, le decía: Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Y recordemos lo que le pasó a Nabucodonosor en aquella soberbia. Dijo: oh, yo soy la cabeza de oro de la estatua. Bueno, entonces hagamos una estatua que sea toda de oro, una estatua que no tenga brazos de plata, que no tenga vientre de bronce, que no tenga piernas de hierro. No, hagamos una estatua que sea de oro, porque yo soy el rey del oro. Es decir, yo voy a reinar todo el tiempo. ¿Cómo veía Nabucodonosor los reinos del mundo? Los veía con forma humana, una estatua humana. La visión, escúcheme, la visión que tiene Nabucodonosor y la visión que tiene Daniel es una visión de un mismo suceso. Los reinos del mundo, 4 reinos del mundo que van a ser destruidos por el reino del Señor Jesucristo. Pero la manera como ellos ven esos reinos está representada en 2 diferentes imágenes. Por ejemplo, Nabucodonosor ve los reinos con forma humana, o sea, los ve como hombres, una forma humana, o sea, considera que los reinos de la tierra, él percibe los reinos de la tierra como reinos humanos y los percibe como esplendorosos, o sea, como metales preciosos: oro, plata, bronce, hierro. O sea, metales que son valiosos, porque hasta el hierro es valioso y es necesario. Y percibe esa estatua como algo humano. Y él pronto olvida la piedra, ¿cierto? Porque una piedra pues es algo que es insignificante frente al oro, frente a la plata, frente al bronce, frente al hierro. Una piedra arrancada de cualquier parte, una piedra no vale nada. Y él se olvida de la piedra. Él se olvida de que la piedra desmenuza la estatua por completo y la derriba y la hace desaparecer. Él se olvida de él queda pensando solamente en la hermosura de esa estatua, porque él ve el mundo con los ojos de los hombres, ve el mundo con los ojos de la vanidad, con los ojos de la codicia, ve los reinos del mundo como algo glorioso, como algo bueno y como algo humano. Pero cuando la visión la tiene Daniel, que es un siervo de Dios, que tiene un espíritu superior, que tiene un corazón que solamente anhela la gloria de Dios y no la gloria suya, que tiene un corazón de adorador, que es un hombre de integridad, que es un hombre que no se deja seducir por el oro, ni por la plata, ni por nada de las cosas perecederas, él ve los reinos del mundo como los ve Dios, como lo que realmente son, unas bestias. Unas bestias. Es supremamente interesante ver, por ejemplo, que en los escudos de las naciones no hay ningún animal que sea doméstico, no hay ningún animal. Los escudos de las naciones son dragones, leones, águilas, aves de rapiña, o sea, animales salvajes. Así son las naciones y así las ve Dios. Y así debemos ver nosotros los reinos de este mundo, no como una estatua de oro codiciable, valiosa y esplendorosa, sino como una bestia destructora, espantosa y terrible. Así debemos ver nosotros la riqueza, la gloria y el poder de este mundo como algo despreciable, como algo corrupto, porque así lo ve Dios. Así se lo muestra Dios a Daniel. La misma visión, los mismos reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, los 4 imperios. Oh, una estatua imponente, majestuosa. No, 4 bestias salvajes, destructoras, 4 bestias peligrosas. Ahora, la forma como nosotros vemos al mundo está determinada por nuestra relación con Dios, por el anhelo que podamos tener en que aquella piedra venga rápido a tocar esa estatua y a derribar esos reinos para establecer el verdadero reino de Dios, el verdadero reino justo. Ahora, hay algunos detalles
bien importantes de esta visión. Por ejemplo, la primera bestia, que es como un león y que representa el primer reino, que es Babilonia. En el versículo 4 podemos leer lo siguiente. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Mire bien, sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. En ese versículo 4 está narrada la conversión de Nabucodonosor. Él en su arrogancia y en su altivez era como un águila que volaba alto. Pero hubo un momento, recuerdan, cuando él dijo, esta es Babilonia la grande, la que yo edifiqué con mi poder. Y en ese momento, cuando vino el juicio de Dios sobre su vida, él fue derribado, perdió la razón, se convirtió en un loco, comenzó a comer hierba, lo amarraron, se lo llevaron para un monte. Ahí sus alas fueron quitadas. Pero también su orgullo fue quebrantado y dice que le fue dado un corazón de hombre. O sea, allí en ese quebrantamiento de ese orgullo, Nabucodonosor dejó de ser una bestia y se convirtió en un ser humano. En ese proceso que Dios tuvo con 7 años de humillación sobre su vida, Nabucodonosor recupera la cordura, pero también se convierte en un ser humano verdadero. Dice, fue levantada del suelo, se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Él tenía un corazón de bestia, pero Dios cambió el corazón de Nabucodonosor en un corazón de hombre, un corazón de carne. Dios hizo esa transformación y solamente lo hizo con Nabucodonosor. Si usted mira las otras bestias, a ninguna otra bestia le pasó eso. Solamente a la primera que representa a Nabucodonosor. Bueno, después de estas 4 bestias que tenemos aquí, la primera bestia, un león con alas, es Babilonia. La segunda bestia, que es un oso, el imperio Medo-Persia. La tercera bestia, que es un leopardo con 4 alas, que representa Grecia. El rey de Grecia fue Alejandro Magno y al final, en su muerte, el reino de Grecia fue repartido en 4 generales que él tenía, porque él no se casó. Hay estudiosos que dicen que era homosexual, murió muy joven, era un hombre muy brillante, desde los 20 años comenzó a conquistar tierras y a los 30 años, dice la historia, que se tiró al piso llorando porque no había ningún territorio que conquistar. Todo lo había conquistado y en ese momento sintió que su vida no tenía sentido. Él muere a los 30 años, no deja ningún descendiente, no deja hijos y finalmente el reino de Grecia se lo reparten en los 4 principales generales del ejército de Alejandro Magno. Y tenemos ahora una cuarta bestia que dice Daniel que es espantosa y terrible. Para las 3 primeras bestias, Babilonia, hay descripción, es un león con alas, ¿cierto? Medo-Persia es un oso, Grecia pues es un leopardo, sí, tiene 4 alas, pero al fin y al cabo es un leopardo, pero esta bestia, que es la que representa al Imperio Romano, no dice que es ningún hombre, o sea, que no es ninguna bestia, ningún animal. Es decir, que su apariencia es monstruosa, no aparece ninguna criatura de la naturaleza se parece a esta bestia y la describen como una bestia espantosa y terrible. Ese es el Imperio Romano. Si nos ubicamos en el momento histórico de Daniel, en el momento en que recibe esta visión, él está viviendo bajo el imperio de Babilonia. Acaba de morir el rey Nabucodonosor y dice que es en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Es decir, que en ese momento se había cumplido solamente la aparición de la primera bestia, que es Babilonia. Pero quiero que retrocedamos un poquito y veamos algo de el panorama, o sea, lo que se está mostrando. Vamos nuevamente al versículo 2
del capítulo 7. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Hay un combate. Óigase bien, hay un combate. Daniel ve en visión un combate. Ese combate se está dando entre los 4 vientos del cielo que están combatiendo en el gran mar. Y del gran mar es que emergen estas 4 bestias que representan estos 4 reinos humanos, salvajes, bestiales, corruptos, depravados. Estos 4 reinos emergen del mar y hay una batalla entre los 4 vientos del cielo y lo que está emergiendo del mar. Esto es importante que lo entendamos porque todos los reinos del mundo emergen en medio de una batalla espiritual, ¿A qué se refiere Daniel con que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar? Cielo y mar, los 4 vientos del cielo. Bueno, de este pasaje han hecho una cantidad de especulaciones terribles, que los 4 vientos del cielo son 4 potestades demoníacas, pero hay un principio de la hermenéutica que dice que la Biblia se interpreta por ella misma. Yo no puedo inventar qué son los 4 vientos del cielo. Yo no puedo imaginarme, ni puedo decir, fue que anoche yo soñé y Dios me mostró que los 4 vientos del cielo eran 4 demonios. Yo no puedo decir eso nunca. Y hay muchas personas que les encanta oír estas cosas. No, hay una ley que se llama la ley de la hermenéutica, que es la que ordena que la Biblia sea interpretada por la misma Biblia y no por mi malicia indígena, ni por mi sentido común, ni por mi don de sospecha, ni por los sueños que tuve anoche. Tiene que ser interpretada por las leyes de la hermenéutica. Entonces, hay 2 pasajes más en los que la Biblia habla de esos 4 vientos. Hay 2 pasajes más. El primer pasaje que habla de los 4 vientos del cielo, y quiero que lo busquemos, es un pasaje muy conocido que está en el libro del profeta Ezequiel. Vamos atrás al profeta Ezequiel y nos ubicamos en el capítulo 37 de Ezequiel para que la Biblia nos muestre cuáles son los 4 vientos del cielo. Ezequiel capítulo 37, y es el texto que habla del valle de los huesos secos. Esta visión del valle de los huesos secos, en un sentido inmediato, es decir, la profecía tiene varios cumplimientos, pero el principal y el más inmediato cumplimiento de esta profecía, que se llama el valle de los huesos secos, tiene que ver con la restauración de Israel. Israel aquí es el valle de los huesos secos. O sea, los habitantes de Israel, a nivel espiritual, por causa de su pecado y de su maldad, se han convertido para Dios en un valle de huesos secos y secos en gran manera. Y en esta profecía, Dios anuncia que el pueblo de Israel se volverá a levantar y volverá a vivir. Y para que ese proceso se dé, se requiere que el profeta haga 2 cosas. Que el profeta Ezequiel profetice sobre los huesos secos y les diga, huesos secos, oigan palabra de Dios, y que el profeta, segundo proceso, que el profeta Ezequiel profetice al espíritu y que le diga al espíritu, espíritu, ven de los 4 vientos. Vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 37 y leemos el versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Evidentemente se refiere al Espíritu de Dios
que es el espíritu que da vida, y se refiere a la vida espiritual, y se refiere al Espíritu Santo. Y Dios le dice aquí a Ezequiel, háblale al espíritu y dile, espíritu, ven de los cuatro vientos. Y resulta que la palabra viento y la palabra espíritu en hebreo, en el Antiguo Testamento, es igual. La palabra viento y la palabra espíritu es la misma palabra, rúa, R-U-A-H, rúa, ruá, significa viento y significa espíritu. Significa ambas cosas según el contexto. Significa viento y significa espíritu. Entonces, ¿cuáles son los cuatro vientos del cielo? Los cuatro vientos del cielo es el Espíritu Santo de Dios soplando sobre la tierra, soplando sobre el pueblo de Israel, soplando sobre los cadáveres espirituales de este pueblo incrédulo para que vuelvan a creer, para que vuelvan a tener vida y para que vuelvan a ser restaurados. Entonces, mire qué interesante que esto de los cuatro vientos está relacionado directamente con la acción del Espíritu Santo para restaurar a Israel. Escuche bien, la acción del Espíritu Santo para restaurar a Israel. Dios le dice a Ezequiel, cuando Ezequiel le profetiza a los huesos secos y le dice, oigan palabra de Dios, lo que sucede es que los huesos se empiezan a juntar, el hueso de la rodilla con el del muslo, con el de la pierna, o sea, comienzan a juntarse y se forma el cuerpo humano ya formado. Pero Ezequiel dice, aunque ya tenían cuerpo, aunque ya tenían carne, aunque ya estaba formado el cuerpo, no había espíritu en ellos, o sea, no estaban vivos, estaban completos, ya no eran huesos desintegrados, tirados, secos, ahora están llenos de carne, ahora es un cuerpo ya formado, son personas, pero están muertas. Entonces Dios le dice, bueno, ahora profetízale al espíritu y dile al espíritu, espíritu, ven de los cuatro vientos. Entonces es interesante que los cuatro vientos están relacionados con el Espíritu de Dios que debe venir sobre el pueblo de Israel que está muerto para levantarlo y que tenga vida. Eso es interesante. Pero hay otro texto también y está en Zacarías, capítulo 6. Nos adelantamos un poquito al profeta Zacarías para mirar lo de los cuatro vientos. Zacarías, capítulo 6. Y mire lo que dice Zacarías. Les recuerdo o les informo. El profeta Zacarías es un profeta post-exílico. ¿Qué significa eso? Que profetizó al pueblo de Israel que había retornado ya y que estaban en la construcción, en la reconstrucción del muro. Así que, esto es impresionante porque resulta que Zacarías es uno de los siervos de Dios que no está llamado, como todos los profetas, a anunciar juicio, a llamar al arrepentimiento, a anunciar el castigo, sino que el profeta Zacarías es un siervo de Dios que está comisionado para levantar a Israel, para la restauración de Israel. Su propósito profético es restaurar a Israel, hacer que Israel emprenda la tarea de la reconstrucción de los muros, de la reconstrucción del templo, con fe, con optimismo, con gallardía, porque ellos se desanimaban. O sea, los que han leído Esdras, los que han leído Nehemías, la reconstrucción del templo, siempre hay estorbos, personas que estorban. Bueno, acá en la reconstrucción hay problemas, hay dificultades y continuamente se desanimaban y detenían la construcción. Entonces Dios levantó a profetas como Ageo, como Zacarías y como Malaquías, que son los tres últimos profetas llamados profetas post-exílicos, o sea, profetas que se levantan después del exilio y que su función ya no es impartir juicio ni condenación, sino levantar el ánimo y llevarlos al proceso de la restauración, a que se levanten nuevamente, a que vuelvan al templo, a que vuelvan a la construcción, a que vuelvan a la adoración, todo esto. Entonces,
Mire lo que dice el capítulo 6 acerca de los 4 vientos del cielo. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Mire, los 4 vientos de los cielos que salen después de haberse presentado delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los overos salieron hasta la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. A ver, esta no es profecía de Zacarías, pero les hago una muy breve explicación. Esos 4 carros, que son los 4 vientos, que son los 4 espíritus, que se presentaron ante el trono de Dios, es el poder de Dios actuando en el universo para lograr lo que Dios quiere hacer y que está siendo anunciado aquí a través de Zacarías, restaurar a Israel. Y significa que hay una orden del cielo y que hay unos siervos. Estos 4 espíritus son los que van a ir con todo el poder de Dios. Y dice que uno de esos 4 espíritus que salió hacia la tierra del norte, dice, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. En otras partes dice que que saciaron el corazón de Dios. Esos espíritus lo que hicieron fue disciplinar. Estos espíritus fueron los que se encargaron de la disciplina del reino de Babilonia, del reino de Medo-Persia, fueron los que se encargaron de que el pueblo de Israel pudiera resurgir, pudiera levantarse, pudieran edificar de nuevo el templo. Son espíritus de restauración, espíritus que quieren establecer el orden divino, o digámoslo así, canales del Espíritu de Dios. Porque dirán, bueno, entonces, ¿cuántos espíritus tiene Dios? No, es el Espíritu de Dios. Digamos que el Espíritu de Dios actúa sobre la tierra a través de estos 4 vientos. El Espíritu de Dios es omnipotente, omnipresente. O sea, el Espíritu de Dios está en la tierra, está en el cielo. El Espíritu de Dios está en todos los lugares, en todos los abismos del universo, en todas las galaxias, en todas partes está el Espíritu de Dios. Pero sobre la tierra, Dios tiene una vigilancia, por decirlo así. Y de todo el Espíritu de Dios hay 4 vientos, o 4 espíritus, como lo quieran llamar, que vigilan sobre toda la tierra y que ejecutan la voluntad de Dios. Estos 4 vientos es la operación del Espíritu de Dios en los 4 puntos cardinales de nuestro planeta. Mire qué tremendo, mire qué glorioso. O sea, Dios está sobre toda la tierra y esos 4 espíritus están obrando sobre todo el planeta la voluntad de Dios. Pero lo están obrando en contra, óigase bien, en contra de unas bestias que salen en medio del mar. Y este gran mar, que de pronto en la visión de Daniel puede ser el mar Mediterráneo, que es el mar que rodea, por decir así, las costas donde está Daniel, en tierra de Sinar, en tierra de Babilonia, que ahora está bajo el imperio medo-persa, la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos o llanura de Sinar,
o Babilonia o Babel, donde hubo la rebelión de la Torre de Babel, en fin, todo este terreno que es clave para, para todos los eventos proféticos del final de los tiempos y que hoy, escúchenme, hoy es Irak. Si ustedes me preguntan, ay, ¿dónde es esa pelotera? ¿Dónde es ese? En Irak. Irak es un punto clave, un punto geográfico donde se gestan todos los conflictos espirituales que tienen que ver con el cumplimiento del plan de Dios sobre la tierra. Entonces, hay una guerra espiritual. Los cuatro vientos del cielo combaten en el gran mar. Y en el gran mar, el mar con su movimiento de olas, con su turbación, representa la tierra. El gran mar representa el reino terrenal, el reino de las bestias, de los hombres que se pelean el poder, de toda esa corrupción, hermanos, que estamos viendo ahora, todo eso que hemos visto, cierto, que se ha descubierto, la iglesia está orando para que toda la iniquidad salga a la luz y tenemos que estar preparados porque Dios lo está haciendo y cada vez descubrimos la iniquidad, la perversidad, la corrupción de los hombres que quieren gobernar sobre la tierra. Nosotros como colombianos estamos viviendo ese proceso y hay momentos en que yo digo, ay, ya yo no quiero saber más nada, no quiero que me cuenten más nada, ahora con qué van a salir, pero eso es corrupción tras corrupción, olla podrida tras olla podrida, se pelean como unas bestias. ¿Qué se pelean? El poder, se pelean el poder. Hermano, pero por encima de esas bestias que se revuelven en los mares, en la lucha por el poder, hay cuatro vientos en el cielo que hacen la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, aunque la tierra esté desordenada y vacía, como en el capítulo 1 de Génesis, el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y que nosotros podamos ser personas espirituales, personas que claman a Dios, personas que oran, personas que de verdad seamos un estorbo, de tal manera que Dios en su soberanía decida quitarnos de aquí. Entonces, o nos vamos o nos quedamos, pero no permitimos que estos gobiernos bestiales ataquen la iglesia y ataquen el reino de los cielos. Entonces, estos son los cuatro vientos que combaten en el gran mar. Estas son las cuatro bestias. En ese momento les decía, solamente se ha manifestado Babilonia en el momento en que Daniel recibe la visión. Pero pasemos a el versículo 8. Él vio las cuatro bestias. Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, en el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando, vamos al versículo 9, vamos un momento al versículo 9, y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Daniel está viendo 4 bestias, pero al mismo tiempo él tiene una visión de 2 dimensiones. Él está viendo estas bestias
peleándose aquí en la tierra, pero también está viendo una escena celestial donde es puesto un trono y se sienta un anciano de días y hay millares de personas sirviéndole al anciano de días. Y dice que ese reino es un reino eterno. Dice el versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Bueno, en la visión de Daniel vemos que hay un juicio sobre estas bestias, pero vemos que también hay un reino que se levanta, que es el que ejecuta el juicio, pero que es un reino que es eterno, que es el reino de Dios. Volvamos a leerlo, versículos 13 y 14, Daniel 7, 13 y 14, porque a veces nos quedamos mirando las bestias, pero nuestra mirada debe estar enfocada en el reino eterno. El reino de las bestias es temporal. Vamos al versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ok, hasta aquí es la visión. Esta es la visión que tiene Daniel. Vamos entonces a mirar la interpretación. Vamos a mirar la interpretación. Empezamos a leer la interpretación desde el versículo 15. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Hermano, esto es para los que creen que es un deporte tener sueños y tener visiones, y las cuentan así como si hubieran visto una película. Los sueños y las visiones que Dios daba a los profetas eran tan fuertes, eran tan impactantes, que ellos muchas veces se debilitaban y otras veces hasta se enfermaban. No era algo como que podemos desear tenerlo. Quizás no estamos preparados para esas cosas. Dice el versículo 16, me acerqué a uno de los asistentes y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Aquí viene la esencia de la interpretación. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes. Aquí en la Reina Valera 1960 ha sido traducido como reyes, pero la palabra implica reyes y también reinos. En otras versiones no dice reyes, sino cuatro grandes reinos. Estos cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán sobre la tierra. Después de estas cuatro bestias, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, aquí viene, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro,
el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en el corazón. Bueno, como ya hemos visto, la cuarta bestia que vio Daniel es el Imperio Romano, imperio que Daniel no conoció, no vio resurgir, un imperio que se levantó antes de la venida del Señor Jesucristo, un imperio bajo el cual han sido torturados y masacrados todos los mártires cristianos, un imperio bestial que en sus comienzos, es decir, a nosotros nos hablan de el Imperio Romano resurgido. Yo personalmente no veo en la visión un resurgimiento del Imperio Romano como tal. El Imperio Romano está simbolizado en el sueño de Nabucodonosor como piernas y pies, piernas de hierro, y esas dos piernas simbolizan el Imperio Romano cuando se dividió, el último de los emperadores romanos, un hombre llamado Teodosio, en el año 395 después de Cristo, dividió el imperio entre sus dos hijos. Al primer hijo, llamado Arcadio, le dio la parte oriental del Imperio Romano, que está conformada por Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Esta parte oriental del Imperio Romano constituye una de las piernas de hierro, y la capital de este Imperio Romano oriental era Constantinopla. Y tenemos la otra parte del Imperio Romano, que es la parte de Occidente, que el emperador Teodosio se la dejó a su hijo Honorio, y que esta parte del Imperio Romano de Occidente está conformada en ese momento, por Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra, y tenía como capital la ciudad de Milán, pero básicamente era Roma la capital, y sigue siendo Roma, pues, la capital por decirlo así, de Europa, por decirlo así. Bueno, este Imperio Romano como tal no es que vaya a resurgir, es que nosotros vivimos en la época de los pies de barro con hierro. O sea, estamos viviendo en la época donde quedan naciones que surgieron del Imperio Romano fragmentado, y ese es el hierro de los pies que está mezclado con barro. Naciones débiles representadas por el barro, que tienen alianzas con naciones fuertes representadas por el hierro, y que son parte del Imperio Romano, no resurgido, sino vestigios del Imperio Romano que permanece todavía aún en la humanidad. ¿Qué vemos, por ejemplo, ahí, en ese último tiempo, en esa bestia que está representada con 10 cuernos, y en la imagen de Nabucodonosor con los 10 dedos de los pies? ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, podemos ver naciones europeas que han persistido como potencias a través de la historia, pero vemos algo significativo, hermanos, y es que hay una potencia que no aparece en la Biblia. Hay una potencia mundial que no aparece en la Biblia y que no aparece en la profecía de los últimos tiempos.
y es Estados Unidos. Estados Unidos no aparece por ningún lado, por eso es que se cree que Estados Unidos como potencia en cualquier momento debe caer, sobre todo en los últimos tiempos, y que el mundo va a quedar bajo el gobierno o la tutela de 10 potencias mundiales que podrían ser 5 países de Oriente, que podría ser Irak, uno de ellos, y 5 países de Occidente. Y vemos que pues, el mundo se está moviendo de tal manera, y ahora mismo tenemos una guerra supremamente peligrosa por los actores de esta guerra, por lo que representa Rusia, y todas estas cosas, y estamos viendo que el panorama mundial se está moviendo hacia allá, que los reinos están cada vez más salvajes, el mundo de la política, o sea, vemos cómo están destruyendo Ucrania y uno dice, pero ¿por qué destruyen la población? ¿Por qué destruyen la ciudad? ¿Por qué se han convertido a toda Ucrania en un montón de ruinas y siguen avanzando? ¿Por qué no paran? Las bestias, las bestias, las bestias. Y cada vez el gobierno será más bestia, cada vez las potencias serán más bestias, más salvajes, hasta que finalmente una de esas 10 naciones, un cuerno pequeño, se va a levantar sobre las demás. Ese será el anticristo. Entonces, vemos que el anticristo emerge de una de las naciones del Imperio Romano. Vemos que se caracteriza por la blasfemia, que se caracteriza por levantarse abiertamente contra Dios. Y es que nosotros sabemos que todo político es corrupto y nosotros sabemos que todos los que aspiran al poder son hombres corruptos, pero una cosa es ser corrupto y otra cosa es levantarse contra Dios. Son dos cosas completamente diferentes que tenemos que tener muchísimo cuidado. El fin del mundo estará cerca cuando nosotros podamos identificar que en el mundo sobresalen 10 naciones poderosas pertenecientes a la Comunidad Económica Europea, pertenecientes al Imperio Romano, a un vestigio del Imperio Romano como tal. 10 naciones europeas, 10 naciones de origen romano, por así decirlo, que ocupen el poder. Y de en medio de esas 10 naciones se va a levantar este cuerno pequeño. Una de esas 10 naciones, su gobernante será el anticristo. Personalmente yo creo que no vamos a estar aquí cuando eso suceda, cuando el anticristo se manifieste, pero en todo caso hay una fecha bien clara que vamos a estudiar en el capítulo 9 de el comienzo de los últimos 7 años, porque aquí ya nos están hablando de esos 7 años. Ese cuerno pequeño que va a hablar palabras contra el Altísimo, que va a perseguir a los santos del Altísimo, va a tener un tiempo, tiempos y medio tiempo. Va a tener poder para perseguir a los santos por espacio de 3 años y medio. Todas estas cosas se aclaran más en las profecías que vienen. Hermanos, hasta aquí el estudio del capítulo 7. Les dejo de tarea leer varias veces el capítulo 8. Son profecías que ya se cumplieron, las del capítulo 8. No vamos a profundizar mucho en ellas porque no son muy relevantes, ya se cumplieron. Solamente vamos a identificar algunas cosas y ya. Pero en la próxima clase sí viene la profecía más importante, que es la del capítulo